Saludos mi amigo de Quantum Profe. Por si no lo sabías, todo lo que vemos a nuestro alrededor y lo que no vemos es pura química. Por lo tanto, es importantísimo que conozcas sus conceptos más básicos aplicados a tu vida cotidiana. Si desconoces algunos, no te preocupes porque aquí traigo para ti el top 20 de los conceptos de química que todo el mundo debe conocer. Así que abróchense bien sus cinturones porque ya iniciaremos este recorrido con los primeros 5. Número 1. La química. El primer concepto que veremos, por supuesto, tiene que ser el de la química. La química es una ciencia y aunque nunca antes hayas estudiado nada sobre ella, seguramente tienes una idea acerca de las transformaciones que se presentan en ciertos materiales. Esta es precisamente la razón de estudio de la química, la materia, sus propiedades y sus transformaciones. La química suele ser causa de rechazo por muchas personas, ya sea por quienes piensan que su comprensión es muy difícil, es por su culpa, profesor, o porque asocian todo lo químico con lo tóxico o contaminante al ambiente y la salud. Pero esta afirmación está un poco alejada de la realidad. Bueno, en cuanto a lo tóxico, estoy seguro de ello. Primero, porque el conocimiento científico no es bueno y malo, sino depende de quién y para qué lo utilice. Por ejemplo, la radiación que puede usarse para la guerra también se puede usar para producir electricidad o combatir el cáncer. Que debes grabar este primer principio en tu mente. Todas las sustancias materiales que existen en el universo son químicos, ya sean inofensivas o tóxicas. Más adelante estarás viendo otros principios. Así que cuando escuches el nombre químico raro de una sustancia como el ácido ascórbico, no te asustes, investiga un poco de qué se trata, ya que en este caso solo es vitamina C, que se encuentra en las naranjas o en los limones. Número 2. La materia. Mira a tu alrededor por unos segundos y observa los distintos materiales que te rodean. Entre ellos seguro encontrarás vidrio, cemento, madera, plástico, acero, agua, algodón, lana, poliéster, así como materiales cuyo nombre tal vez desconozcas. Estos materiales están hechos de distintos tipos de materia, que por definición es todo lo que ocupa un espacio y tiene una masa. Quiere decir que también las inmensas estrellas y los planetas del universo, así como también nuestro cuerpo y el de todo ser viviente, es considerado materia. Pero allí no acaba todo, pues nos hemos limitado a mencionar solo la materia que podemos ver. Pero no te olvides de los gases como el aire que respiramos, e incluso hasta la partícula más diminuta conocida, que aunque sea imposible que podamos verla con nuestros ojos, también es materia, porque ocupa un espacio y tiene masa. Los materiales que he mencionado pueden encontrarse en 3 estados físicos en la naturaleza: sólido, líquido y gaseoso. Podemos cambiar un material de un estado a otro al enfriarlos o calentarlos, y en el caso de los gases también modificando su presión. Es por eso que el gas de cocina, cuando está dentro del tanque a alta presión, se encuentra en estado líquido, y cuando sale del mismo para cocinar, en estado gaseoso. Así que si ves una bola de alcanfor o naftalina consumirse, no vayas a pensar que está desapareciendo, pues la materia jamás desaparece ni aparece, solo sufre transformaciones. Lo que ocurre es que está cambiando de estado, directamente de sólido a gas. En conclusión, ese amor que sientes en tu cocoro por tu polola, aunque lo sientas muy fuerte, ¡ay no! Eso no es materia. Número 3. Masa. Si vas al supermercado a comprar carne, ¿cómo mides la cantidad que deseas? Es probable que utilices una balanza que tenga sus unidades en kilogramos o libras, dependiendo del lugar donde te encuentres. Estas unidades miden la masa, que es una medida de la cantidad de materia de esa carne o de cualquier otro material. Incluso el aire tiene masa, pero quizás solo te des cuenta de ello cuando caminas contra un viento fuerte. Solemos confundir la masa con el peso. El peso es la acción de la fuerza de gravedad sobre la masa de un objeto en particular. La intensidad de la gravedad de un planeta depende de su masa y de su tamaño. Veamos un ejemplo. Un objeto tiene la misma masa en la Luna que en el planeta Tierra, ya que la cantidad de materia que lo constituye no cambia. Pero el peso del objeto en la Luna es 6 veces menor que su peso en la Tierra, porque la atracción que la Luna ejerce es menor en esa misma proporción comparado con la Tierra. En conclusión, el peso cambia con la gravedad, pero la masa no.
Así que si alguien te cae muy pesado, es por la gravedad del problema que tuviste con él. Número 4. Volumen. Seguidamente veamos qué es el volumen. No, este no es el volumen al cual me refiero, sino aquel que mide la cantidad de espacio que ocupa la materia. Existen distintas unidades para medir el volumen. Es probable que algunas con las que más estés familiarizado en tu vida cotidiana sean el litro o el galón. Ahora pon pausa y reflexiona un poco sobre algunos productos alimenticios envasados que compras en los supermercados o tiendas. Si notas, aquellos que sus unidades se encuentran en litros, mililitros o galones, se encuentran en estado y que ese estado puede adaptarse perfectamente a la capacidad de volumen y a la forma del recipiente donde se encuentra. La materia en estado sólido y gaseoso también posee volumen. Sin embargo, es más preciso adquirir productos sólidos envasados de acuerdo a su masa. ¿A qué se debe esto? Un sólido duro es muy difícil que se pueda comprimir para envasar. Un sólido blando o pulverizado puede comprimirse un poco. Y un gas puede ocupar todo el recipiente sin importar la cantidad que se agregue. Por lo que podríamos tener distintas muestras de estos productos ocupando el mismo volumen, pero con distintas masas. Por eso es más preciso vender estos productos sólidos y gaseosos de acuerdo a su masa y no al volumen. Como bono adicional, presta muchísima atención a este segundo principio. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. 5. Átomos y partículas elementales. Imagina una lata hecha completamente de aluminio. Si tuvieras un microscopio que pudiera ver a niveles tan pequeños, ¿qué crees que verías? Las teorías actuales tienen mucha evidencia de que en el aluminio, al igual que en todos los materiales, existe una cantidad extremadamente enorme de partículas, a las que le llaman átomos. Inclusive ya existen los llamados microscopios electrónicos con una potencia tal que se han podido visualizar de manera indirecta cuando los átomos están enlazados a otros, forman moléculas. En el caso del aluminio, cada partícula es un átomo de aluminio. Antes se pensaban que los átomos eran indivisibles. De hecho, la palabra átomo es un vocablo griego que significa sin embargo, partes. Hasta el día de hoy se ha descubierto que en cada átomo existen 12 tipos de partículas elementales. Es decir, partículas que no se pueden dividir en otras. Tal vez es difícil imaginarte que los materiales que podemos ver estén conformados por partículas, pero piensa en una imagen de alta calidad. Esta imagen está compuesta de muchísimos cuadritos que se le llaman píxeles, los cuales no podemos ver porque son muy pequeños. Con mucha mayor razón, a los objetos los vemos de manera continua y no podemos ver las partículas que lo conforman, porque son millones de veces más pequeñas que los píxeles de una imagen. ¿Y de qué rayos nos sirve conocer que la materia está conformada por partículas? Muchas situaciones cotidianas se pueden explicar con el conocimiento de la existencia de esas partículas. Algunos la veremos en los siguientes videos de la serie. De hecho, un objeto tiene más masa que otro debido a que posee una mayor cantidad de esas partículas elementales. También nos permite reflexionar acerca de que en los alimentos o en el agua que consumimos pudieran existir átomos extremadamente tóxicos que no los vemos y aunque se encuentren en cantidades muy pequeñas pueden afectar seriamente nuestra salud, inclusive hasta quitarnos la vida. Hagamos una escala en este recorrido, viendo otro video sugerido. Suscríbete y está atento cuando publique otro video de la serie. Invita a tus amigos que nos acompañen y nos vemos en el siguiente video.